Tras el éxito rotundo que fueron las adaptaciones de X-Men y Spider-Man a inicios de la década de los 2000, tanto la Fox como Sony Pictures aprovecharon en sacar el mayor jugo a estas franquicias, secuelas, series de televisión, juguetes y demás. Con la llegada del 2000, también vino la popularización de los efectos por computadora. En los live action, el CGI hizo posible que explotara más las habilidades originales de los personajes de cómic. Por su parte, el 3D en la animación estaba en boca de todos gracias a las películas de Pixar, por lo que Sony aprovechó su más reciente éxito de la película de Spider-Man y el alcance de las series animadas, para colaborar con MTV y hacer una serie animada usando este nuevo formato 3D, a la vez de que era una especie de secuela de la película live action. Esto es Spider-Man, la nueva serie animada. Como dije anteriormente, la serie sirve a modo de secuela de la película, pero realmente no lo es, ignorando por completo elementos importantes de la misma. La tía May no existe, la relación entre Peter y Mary Jane ignora el final de la cinta y hasta el diseño de los personajes no encaja. Y el problema no es realmente esto, ya que nos sirve como indicador de que la misma serie se sostiene de manera independiente. El problema es que todavía mantiene elementos de la película. Spider-Man, el alter ego superheroico de nuestro protagonista Peter Parker, posee habilidades sorprendentes, lanzar telarañas, trepar por los muros, superfuerza, pero ¿cómo obtuvo esas habilidades? En otra instancia, Harry nos explica desde el capítulo 1 que odia al Hombre Araña, porque mató a su padre. ¿Cómo diantres ocurrió eso? Al tener elementos que lo separan de la película y a la vez la conectan, hacen que no se pueda sostener completamente sola, y como espectador me sentiré confundido si no tengo conocimiento de la información que me proporciona un medio externo. Lo mejor que se pudo hacer es que en cada capítulo, o de pérdida en el primero, hacer una breve introducción sobre el personaje, cómo obtuvo sus poderes y la relación que tiene con la muerte del padre de Harry. Así a los espectadores se les provee toda la información necesaria para entender la historia, justo como en el primer capítulo de la serie animada de Superman de los años 40. Con el pasar de los años, el niño creció y descubrió ser poseedor de asombrosos poderes físicos. Más rápido que una bala, más poderoso que una locomotora, capaz de saltar edificios de un brinco. Esto, si bien es un problema a la hora de plantear las reglas básicas del mundo, no es un error tan grave, ya que mientras vas avanzando en la serie, los poderes de Spider-Man llegan a ser muy simples de entender y la muerte del padre de Harry toma más importancia en el hecho mismo que en las situaciones que fueron dadas. Aclarado este punto, nos adentramos en los capítulos como tal, desgraciadamente con un horrible capítulo inicial. Si bien este funciona para mostrarnos las bases que tomará la serie, al protagonista bueno que detiene al villano de turno, un formato autoconclusivo y una mezcla entre momentos de comedia o acción, el detalle es que en 21 minutos meten tantas cosas que al final nada se desarrolla bien y termina por ser conveniente o estúpido. La problemática del capítulo es que los universitarios van a ser expulsados del edificio en donde viven. Ante esto aparece Turbojet, alguien con la habilidad de atraer objetos que roba materiales valiosos y luego los vende al crimen organizado para ganar dinero en pos de ayudar a estos estudiantes. Todo suena bien, pero los problemas vienen ahora. El origen del traje de Turbojet es que su padre lo creó con propósitos que servirían a los astronautas, pero fue despedido. Eso es todo. Este dato importante se nos presenta por 5 segundos en una pizarra que apenas y es enfocada. No puedes meter de esta forma el origen de las habilidades del villano, porque en primera solo generas dudas al espectador sobre cómo obtuvo el hijo el traje, y en segunda, como televidente, el villano no me va a interesar si a la propia serie no le interesa darle más profundidad al mismo. Incluso sus verdaderas motivaciones no son ayudar a la gente, sino que de manera egoísta salvarse a sí mismo, ya que él vive en el edificio que están desalojando. Esto a priori agrega más complejidad al villano, pero jamás se explora. Su personalidad se basa en ser un malvado que hace cosas malas, y cuando los estudiantes descubren que en realidad actuaba de manera egoísta, él sigue con la misma personalidad. Hubiera sido mejor que se presentara con una actitud más heroica y bonachona, y en el momento que Spider-Man lo descubre trabajando con el crimen, este revela su verdadera actitud malvada, pero si lo muestras arriesgando la vida de policías y civiles desde el inicio, solo termina por ser un villano genérico y desperdiciado. No le das espacio a su origen, ni a su personalidad o a su giro. Y apenas estoy empezando. Como ya dije, se nos plantea desde este capítulo que Harry odia a Spider-Man, además que ni la policía o la gente de Nueva York simpatizan con él.
Pero justo la resolución del capítulo es que Spider-Man avisa a la policía que Turbojet va a atacar y le ponen una trampa al villano. Como los policías que no confían en Spider-Man le hacen caso, no solo haces conveniente el asunto, sino que contradices lo que planteas al inicio. Me he centrado tanto en este capítulo porque es el que nos introduce a la serie. No solo es que ya me falte parte del contexto que está en otro medio, que es la película, sino que ni siquiera la serie se digna en mostrarme coherencia en lo que presenta. Un primer capítulo malo, que puede hacerme abandonar la serie por este hecho, aun cuando la misma mejora bastante. Sí, así es. La serie progresivamente es más buena, los villanos presentan una mayor complejidad o de pérdida una personalidad interesante. Los protagonistas, si bien carecen de un desarrollo como tal, llegan a poseer una interacción súper buena que enriquece a las problemáticas. Lastimosamente, antes de llegar a estos puntos, recordemos que se vio un claro problema a la hora que los escritores plantearan la serie, y esto se mantuvo de forma menor del capítulo 2 al 5. En estos, si bien ya son decentes, cada uno de ellos poseen un error bastante destacable, que dañan la coherencia que construyen en el capítulo. Por ejemplo, en el episodio 2, Spider-Man lucha contra un terrorista internacional, por lo que decide llamar al FBI. Esto resulta contraproducente ya que el FBI termina conectando a Peter Parker con Spider-Man. ¿Y qué ocurre con esto? Nada, literalmente el FBI menciona que van a capturar a Spider-Man y dudan de Peter Parker, pero de un segundo a otro no pasa nada. En el capítulo 5, Spider-Man se encuentra cara a cara con Cheyenne, una ladrona que por azares del destino termina saliendo con Harry. Obviamente esto hace que Spider-Man dude en si capturarla o no, ya que no quiere lastimar a su mejor amigo. El problema es que el capítulo lo plantea de una manera algo superficial, y hasta Cheyenne le dice que seguirá robando. Y Spider-Man ante esto no hace nada, solo conversa pobremente y mejor espera hasta el día que dijo que iba a robar para que Spider-Man por fin actúe. Si bien estos son problemas ciertamente graves para el capítulo, son un tanto menores. Pero ahora llegamos a los más graves, la muerte de los villanos que ocurren en estos capítulos. En una adaptación puedes hacer lo que quieras con el personaje. Si me planteas a un Spider-Man que puede llegar a matar a sus oponentes si es necesario, ok, te lo acepto. Pero este Spider-Man se nos plantea que de una u otra forma valora la vida del villano, como cuando salvó la vida de Kingpin o solo capturó a Turbojet pese a poner la vida de Mary Jane en peligro. Pero en el capítulo 4 se enfrenta a una espadachina, la cual residen sus poderes en su espada. Después de un combate intenso, Spider-Man decide romper esta espada, pero él no sabía que terminaría matando a su rival, solo sabía que le quitaría los poderes. ¿Cómo nuestro héroe reacciona cuando asesinó a su rival? Pues con una escena romántica con Mary Jane, claro que sí. Esto le quita el peso dramático a la situación, aparte de ser inverosímil que Spider-Man no se sienta afectado por esto. Y el peor de todos es el capítulo 3. Mismo caso, Spider-Man se enfrenta al lagarto y la pelea termina con este muriendo. Pero aquí es incluso peor, porque el villano era alguien cercano a Spider-Man, su profesor, una persona que el mismo Peter decía que admiraba. Acá no solo termina con la muerte de un villano, sino que alguien importante en la vida de Peter, y no hacen nada con esto, sino que vuelven a meter otra escena de romance con Mary Jane. Pese a un mal capítulo inicial y errores variados en capítulos subsecuentes, siendo el peor la poca importancia que se le da a la muerte del lagarto, al menos ya no son capítulos malos, y esto se debe a una cosa muy importante. Las series episódicas pueden ser tratadas de varias formas. Volveremos a tomar de ejemplo al Superman de los 40. Los personajes eran súper simples y ya sabíamos que el héroe iba a ganar sí o sí. Entonces, ¿para qué ver el capítulo? Pues acá funcionaba mucho la acción. Sabemos que el bueno ganará, pero mira qué increíble se ve los poderes, cómo Superman puede destruir al rayo del villano. Igual en esta categoría podemos incluir a series como Mazinger Z o Devilman, las cuales brillaban más por su acción y eran la principal razón para verlas. Si ya queremos meternos de lleno en los personajes y en conflictos más profundos, la serie de Batman es un buen referente. Acá no nos interesa tanto la acción, sino el conflicto de los personajes, las circunstancias para que el Señor Frío se volviera malvado, como Harley demuestra ser superior al Joker, Batman teniendo que enfrentarse a su amigo que ahora es malvado, etc. Entonces, ¿cuál ruta toma esta serie? La situación. Sí, la acción es una parte importante, e indudablemente dan tiempo para que conozcamos a sus personajes, pero lo que hace a los capítulos entretenidos es que nos presentan una situación interesante. ¿Qué tal si Peter está siendo rehén y los villanos piden que Spider-Man se presente, o si no matarán a todos? ¿Qué tal si el maleante de la escuela se está volviendo inteligente? Y esto puede ser la clave para que Spider-Man descubra el secreto de dos ladrones. ¿Cómo Spider-Man descubrirá que Norman Osborn es lagarto antes de que éste asesine a Harry?
son una serie de preguntas que te incitan a seguir continuando. Lo mejor es que, a diferencia del capítulo 1, aquí se construyen bien la resolución al conflicto. En un episodio, la asesina Sable de Plata tiene como encargo matar a un político. Para su desgracia, Peter está grabando todo en ese momento, por lo que deberá buscar en esa grabación cualquier pista para así poder capturar a la villana, o que Peter descubriera la identidad del lagarto gracias a comparar las escamas que había en el laboratorio del Dr. Osborn con las que encuentra en su primera batalla contra el lagarto. Y así sucesivamente pasa con todos los capítulos. Además, el catálogo de villanos es muy interesante. Si pasamos de villanos que únicamente son carismáticos como Kingpin, Chayanne o el Dr. Selner, que actúan únicamente porque disfrutan hacer maldades, pero funcionan ya que no gastan el tiempo en darles un trasfondo patético, pero forman una interacción interesante con Spider-Man. Kingpin, al engañarlo diciéndole que era parte del FBI, y chantajea a Spider-Man para que haga delitos. Chayanne al jugar con su sensualidad y su sarcasmo, o el Doctor al usar su inteligencia y manipulación para detener a Spider-Man. Aparte, la variedad de villanos juega mucho a su favor. Ningún capítulo tiene una problemática similar. Shikata quería en un inicio capturar a Spider-Man por dinero, pero al enfrentarlo se dio cuenta que era un adversario digno, por lo que decide tener una batalla a muerte con él. Cristina, debido a un fallo en un experimento, comienza a tener una obsesión con Spider-Man, causando que ponga su vida en riesgo para que él la rescate. Agentes de la KGB buscan eliminar a Spider-Man para robar el dinero del banco, y así puede enumerar a los 10 villanos que aparecen en esta serie, salvo Turbojet. Cada uno ofrece un obstáculo diferente para Spider-Man, con diferentes motivaciones, orígenes y derrotados de formas completamente distintas. Por más episódica que sea la serie, aprovecha la enorme cantidad de posibilidades que les permite usar villanos. Y como cereza sobre el pastel tenemos pocos, pero sí hay enemigos con trasfondo. El Dr. Osborn menciona reiteradamente cómo por culpa de la empresa Oscorp perdió el brazo, que tanto ha investigado para reconstruir. A su vez, vemos cómo tiene unos ideales claros sobre su odio a la injusticia, como cuando confronta al ladrón. Estos elementos hacen que cuando se convierta en lagarto entendamos el por qué ataca a Oscorp o su deseo de matar a Harry, para vengar su propia injusticia, además del estado de locura que lo consume, saliendo de un típico villano y dándole un toque más interesante. Sable de Plata tiene uno de los mejores giros de la serie, pasando de una villana genérica que buscaba matar a un gobernador a que en realidad fuera una cazadora de políticos corruptos, y cuando se da este giro en la batalla final, ella en lugar de terminar con Spider-Man trata de cumplir su misión. Sabiendo que puede morir, le deja todas las pruebas a Spider-Man para que termine lo que ella no pudo, haciendo que pase de una mala genérica a alguien que solo servía a su país. Pero el mejor villano construido es Max Dillon, también conocido como Electro. Max se nos introduce desde el capítulo 7 como un estudiante más de la universidad, pero de repente la serie decide otorgarle un capítulo como protagonista. Desde el inicio vemos cómo Max es humillado, cómo los bravucones cubren completamente su cara con el plan de dejarlo abandonado en otra ciudad, y en donde por su desesperación de salir de ahí, Max casi muere ahogado en cemento, todo porque quería pertenecer a una fraternidad. De aquí conocemos las motivaciones del personaje, que quiere ser aceptado y querido por los demás, así que intenta todo para caerle bien a esta fraternidad y socializar. Cuando va a la fiesta de la universidad, los miembros que habían abusado de él anteriormente lo humillan y lo maltratan con pistolas de pintura, terminando con todos en la fiesta burlándose de él. Finalmente, cuando se transforma en Electro, gracias a un rayo, vemos una de las escenas más fuertes de la serie, en donde Max, por la furia, asesina a aquel que le ha causado toda esa desgracia. Hasta aquí ya tenemos de lejos el mejor villano construido de la serie, pero aún falta más. Cuando llega Spider-Man empieza la batalla, y en una arriesgada situación termina conectándole a Electro una fuente de tierra, así que este desaparece. No lo había mencionado, pero Peter conocía a este chico, tanto en su aparición como extra, como a inicios del capítulo, y es la segunda vez que ve morir a alguien cercano. Pero a diferencia de la muerte del lagarto, acá Spider-Man se queda atónito, contrastando con la vista de Harry que lo llama asesino, y cuando por fin se aleja de la gente, vemos a un Peter que asimila lo que hizo. En el funeral del chico de la fraternidad, si bien meten un chiste arruinando un poco el momento, Peter hace una breve reflexión de lo que es ser un héroe. ¿Se han preguntado cómo es mi vida? Es algo así. Elegir el lado del bien no te hace forzosamente un héroe. Al menos no con todos. Por otro lado, hay destinos peores. Espero que donde esté Max haya encontrado la paz. Wow, en pocos capítulos pasaron de arruinar una muerte a hacerla realmente trágica. No solo le metes un buen origen y una habilidad interesante,
sino que también haces que el héroe por primera vez reflexione. Pero aún hay más. El capítulo tiene una continuación en donde vemos que Electro sigue vivo, pero en este caso va en busca de Sally, la única chica que lo trató bien en el anterior capítulo. Así que manteniendo su aire trágico, busca convertirla a ella en una especie de Electro. No quiere dominar el mundo ni vengarse de Spider-Man, su único objetivo es no estar solo. Al final, de igual forma, Spider-Man lo termina derrotando, enviándolo al mar. Espero que esto termine con tu dolor, Max. Teniendo todo el trasfondo, sabemos que hasta Spider-Man comprende el dolor de Max. Había asesinado a una persona y estuvo a punto de matar a otras dos, solo por su mero propósito de ser feliz y tener a alguien a su lado. ¡Hey! ¿Pero qué pasa con los héroes? Que hasta en la misma introducción los ponen. Los protagonistas son también buenos. Los personajes llegan a ser tan empáticos para el espectador, ya que sus interacciones se basan en eso, el apoyo amistoso. ¡Hey! Que si Harry va a limpiar las cosas de su padre como proceso para superar su muerte, sus amigos lo ayudan. Si Mary Jane necesita que su carrera actoral avance, ¡hey! ¡Qué mejor que el amigo rico te ayude! Por esto y todas las interacciones entre los tres, logras que los personajes no generen un rechazo, sino al contrario, que haya una balanza bien equilibrada en lo que significa que Peter sacrifique su vida como Spider-Man y lo feliz que es con sus amigos. Ver a Mary Jane y Peter bromear que Harry tenga novia, o que Mary Jane y Harry apuesten para ver si Peter puede ir o no a una fiesta, suena muy básico, pero agradezco que estos momentos existan, ya que generan que me llegue a preocupar por personajes que ayudan a nuestro héroe. Al momento que un villano los secuestran o los amenaza, puedo generar una mayor tensión al sentirse verdaderamente conectados con Peter, incluso siendo una parte esencial de los diferentes capítulos. Por ejemplo, Spider-Man pudo descubrir la debilidad de Shikata, ya que Mary Jane vio cómo la espada le daba poderes, o en su batalla contra Electro, si no fuera porque Harry consiguió un almacenador de energía, no lo hubieran podido derrotar. Hasta integran un nuevo personaje, Indy, una reportera que gracias a que Peter le trae material sobre el Hombre Araña, le ayuda en lo que pueda. Además de ser un leve interés amoroso, generará interacciones más divertidas. El personaje ayuda a llevarnos a un plano más coherente, como por ejemplo, descubrieran quién era Sable de Plata, ya que quedó grabada en la cámara de Peter, pero Indy usa la tecnología de la televisora para revisar la grabación, y esta misma tecnología también nos sirve para que Peter pueda avanzar en las batallas, como por ejemplo, investigar más sobre el Dr. Zeller o los mellizos. Y por si fuera poco, también proporciona un apoyo emocional a Peter, como por ejemplo cuando está dejando de lado su relación con Mary Jane. En conjunto, no es ni el mejor desarrollado o complejo catálogo de personajes, pero sirve bien para dar variedad y sentido a la historia. Mi única queja sería que la relación amorosa entre Spider-Man y Mary Jane no funciona, ya que esta solo termina por formar un triángulo amoroso innecesario entre Peter, Mary Jane y Spider-Man. Y la dinámica de los dos personajes, es decir, Peter y Mary Jane que se enamoran, me parece muy buena. Pero el único problema que también tengo con esto es que no se da una conclusión clara. De un capítulo a otro, como que ya no están tan interesados en tener una relación y ahí queda la cosa. Nos proporcionó momentos buenos y divertidos, sí. Nos proporcionó más interés en el personaje de Mary Jane, sí. Pero no llega a terminar en algo puntual. Y para terminar tenemos a Peter Parker, una persona bonachona y nada más. Peter no es muy interesante, pero la misma serie no le da mucho tiempo en pantalla, destacando a Spider-Man, otorgándole su personalidad más clásica, un héroe que se burla de sus enemigos o la situación con chistes, pero que siempre lo dará todo por la justicia y defender a la ciudad, haciendo un balance entre ser gracioso como cuando se enfrenta al lagarto al inicio o cuando trata de razonar con él para terminar la batalla, otorgándole mucha personalidad y momentos agradables, haciéndolo un protagonista destacable que sin mucho desarrollo encaja con el formato episódico. Alexi no puede responder el teléfono. ¿Quién dijo que le llamaba? Está de cabeza por el momento. Pero ocuparé su lugar en un segundo. A pesar de las cosas buenas o malas que dije respecto a la serie, el epítome de esta llega con el arco final, Juegos Mentales. Dos villanos mellizos capaces de controlar mentes son enviados a la cárcel. Sin embargo, se liberan, pero Spider-Man logra detenerlos a tiempo. Su pelea deja a Peter con consecuencias graves, actuando de manera extraña, como dejar caer a Mary Jane arriesgando su vida o no proteger a los inocentes cuando un cartel caía sobre ellos, provocando que Harry se rompa un brazo. Para complicarlo todo, los mellizos liberan a villanos de los capítulos pasados, como Sable de Plata o los miembros de la KGB, entre otros. Y con la introducción de otro villano, quien sería Kraven, quien quiere asesinar a Peter Parker, este decide confesarle a Mary Jane su verdadera identidad. Y en este momento tan dramático, Kraven termina matando a Mary Jane, haciendo que Spider-Man no sepa qué hacer, ya que la mujer con la que había entablado durante la serie una relación amorosa
había sido asesinada enfrente de él, por lo que un sujeto random le dice que lo mejor es vengarse. Aquí hay muchas cosas raras y muchos agujeros argumentales, como por ejemplo Sable de Plata queriéndose vengarse cuando en realidad era una heroína que quería únicamente matar a los políticos, o cómo los mellizos sabían cuáles eran los villanos de Spider-Man para liberarlo, o cómo Kraven no descubrió la verdadera identidad de Spider-Man siendo que estaba al lado cuando Peter se quitó la máscara, pero todo resulta ser en una ilusión de los mellizos. Suena mal, pero a diferencia de ser el típico capítulo que todo fue un sueño, y ahí queda la cosa, este contribuye a que Spider-Man se vuelva alguien con sed de venganza, así que dedican todo un capítulo para construir el odio que Spider-Man le va a tener a Kraven, ya que los mellizos pierden su padre por culpa de este villano, así que agarran a Spider-Man como conejillo de indias y hacen que él sea el verdugo de este villano. Claro, los mellizos no conocían a los villanos de Spider-Man, pero él sí los conocía. O las actitudes extrañas de Spider-Man a lo largo del capítulo se debe a que él estaba combatiendo entre las decisiones que le hacían tomar la ilusión de los mellizos. Y en esta segunda parte, los mellizos secuestran a Mary Jane para garantizar que si Spider-Man se libra de la ilusión, amenacen con la vida de ella. Spider-Man se enfrenta con toda la furia de su corazón ante Kraven, hasta que logra ahorcarlo, pero se da cuenta que el cartel que había destruido está intacto, el mismo que provocó que Harry se fracturara. Así que se da cuenta de la ilusión y rápidamente busca a Indy para encontrar a Mary Jane, y así ambos se dirigen hacia el enfrentamiento final, en donde Spider-Man por fin vence a la melliza y salva a Mary Jane, pero todo vuelve a ser una ilusión. Los mellizos hicieron que Spider-Man terminara tirando de un edificio a Indy, causando que muchas personas fueran testigos de esto, y la ciudad tacha a Spider-Man como un villano. Peter se cuestiona sobre su rol como Spider-Man y la decisión de poder abandonarlo, no sin antes vencer a aquellos que le arruinaron todo, los mellizos. Tomando las precauciones para no caer en sus ilusiones, Spider-Man derrota a estos villanos, y al final Peter tira el traje de Spider-Man, al igual que sus ideales de ser un héroe. Si bien este arco muestra unos villanos sumamente poderosos que hicieron quebrar a Spider-Man no una, sino dos veces, una habilidad interesante y ser los únicos que pudieron vencer al héroe con unas estrategias muy bien planeadas, mi única queja reside en el final de Spider-Man renunciando a ser héroe, la cual está bien y a la vez no tan bien construida. Verán, Harry antes de este arco había dudado de si realmente Spider-Man era una persona mala, cuando en toda la serie Harry siempre culpaba y odiaba a Spider-Man por haber matado a su padre, o al menos él tenía esa idea, pero al presenciar sus actos heroicos, empezó a cuestionarse si ese odio por Spider-Man era real, pero al final cuando los mellizos hicieron que este atacara a Indy, Harry abandona toda esa reflexión y confirma sin lugar a dudas que Spider-Man era una amenaza. Los policías que desde el inicio nos lo presentaron como tipos que no empatizaban con el héroe, ahora no tenían problemas en hablarle e incluso reconocer que había capturado a varios villanos. Después del incidente, no solo la policía, sino que toda la ciudad se vuelve en contra del héroe. Pero todo esto también recae en la gota que derramó el vaso. Indy, la chica quien había ofrecido su ayuda, un puesto de trabajo e incluso ciertamente un poco de amor a Peter, pero sobre todas las cosas que soñaba con ser una reportera famosa, está en un punto de vida o muerte, en donde no podrá continuar con su sueño. Por eso podemos entender por qué Spider-Man renuncia. Todo el trabajo que le llevó la confianza de Harry, Mary Jane, la ciudad y sobre todo los sueños de Indy desaparecieron. Sin embargo, acá hay un problema, porque en los capítulos anteriores perdió a su profesor, a un compañero que conocía, perdió la oportunidad de salir con Mary Jane y su mismo rol de héroe volvió loca a una chica. Pero Spider-Man jamás se rindió. Ninguno de esos momentos causó que él dijera basta, y por eso es que choca tanto con la decisión de renunciar. Sí, está muy bien justificada. Si la serie hubiera construido mejor el final, estaríamos ante uno de los mejores de una serie de superhéroes. ¿Qué tal si la muerte de Lagarto, al igual que la de Electro, le hubiera afectado para reflexionar su rol como héroe? ¿Qué tal si se sintiera mal por la culpa de que Chayanne rompió con Harry? A pesar de que era una delincuente, hacía feliz a su amigo. Los únicos capítulos que terminan en una nota baja son el de Electro y en el capítulo 2, donde igualmente Spider-Man acaba de salvar el día y pudo ver la obra de Mary Jane. Pero pese a todo ese esfuerzo, ella se va con otra persona. Y si la serie se hubiera enfocado a ese tono más oscuro y depresivo, deja un mensaje de qué tanto debemos atender nuestro deber o nuestro trabajo a costa de nuestra felicidad. ¿Qué tanto vale la pena sacrificar eso por ser un héroe?
Y antes de ir a la animación, hablemos un poco sobre la música de la serie, la cual es sumamente buena, usando un leitmotiv para cada villano. Hace que cada capítulo haga más hincapié en las situaciones y acompañe de manera perfecta a la variedad que maneja la serie. Por ejemplo, en el capítulo de Lagarto tenemos musicalizaciones que asemejan a un tono tropical o selvático, quedando acorde al personaje, y sobre todo al implementar un ritmo constante y rápido. Da atención a las escenas en donde Harry intenta defenderse del Lagarto, mientras este se esconde. O el tema de Chayanne, simulando ser unas sirenas que llevan un ritmo muy marcado. Y así en cada capítulo de la serie. Esta banda sonora, a pesar de marcar sus diferencias dependiendo del personaje o del capítulo, siguen una base electrónica para darle personalidad e identidad a la misma. Desde la introducción, el outro o demás temas como el de Sable de Plata o King Ping, encajan de tal forma que pueda incluso enaltecer escenas del capítulo. En conclusión, la banda sonora está sumamente bien hecha, dan más personalidad a los villanos, le dan más variedad a los capítulos y en general es algo muy único y que caracteriza a esta serie de Spider-Man. Con todo lo anterior dicho, por fin pasemos a la animación, la cual es mediocre. No puedo tacharla de mala porque paulatinamente va mejorando mientras avanza la serie. Además que recordemos su contexto, serie televisiva de los años 2000, poco presupuesto y el 3D todavía no estaba tan bien. El problema de la animación es que a priori los modelados no son malos, son identificables y se diferencian, pero la iluminación tan poco trabajada y estilizada hace que se logre ver con mayor detalle las imperfecciones, como los movimientos tanto del cuerpo como del rostro y sean muy abruptos. El caminar tosco de los personajes, y graciosamente cuando son movimientos más rápidos, como en las escenas de combate, se ve mucho mejor y más fluido, ya que los movimientos sí logran ser más creíbles, además de aprovechar la anatomía de Spider-Man para así crear escenarios más llamativos, siendo este el mejor personaje animado y modelado de la serie. Así que mi problema principal sobre todo sería la iluminación bastante pobre de la serie, al tener los personajes únicamente una sombra tenue y el color de la piel, dándole menos profundidad. Cuando en varios capítulos una iluminación diferente, donde se ve un contraste mucho más grande, hace que las expresiones de los personajes sean más creíbles y fluidas. Y también con esto hay que hablar de los fondos, los cuales se ven muy planos y hacen un conjunto muy feo a la vista, ya que se ve sumamente plano y poco trabajado. Aunque esto se reduce en escenas de noche y las luces de la ciudad hacen que sea lo único que se note, pero cuando lo pones en un fondo enfocado, ¡oh Dios mío! ¿Qué es eso? Además, la dirección tiene un fetiche muy raro con el uso de planos poco cerrados. Esto implica que en varias partes del capítulo veamos estos fondos planos, el movimiento rígido de los personajes y demás. Aunque hay veces que realmente hacen un buen contraste, como en el capítulo de Lagarto, donde se usa la oscuridad para las batallas, y planos súper cerrados en los ataques de Lagarto, generando que sea más creíble, y el espectador entra de lleno en la temática de suspenso. Al igual de diseños muy originales, que no les puede gustar a todos, pero son muy característicos y se diferencian de las demás series de Spider-Man. Y ya en los últimos capítulos, al usar cuadros más cerrados y tener mejor control de los efectos, realmente pasa muy segundo plano lo limitada que es a veces la animación, y en ningún momento realmente se ve horrible o estropea algún capítulo. Para concluir, Spider-Man, la nueva serie animada, la verdad es que es una serie bastante decente. Tiene un horrible capítulo inicial, eso no se lo quita a nadie, y la animación realmente no ha envejecido muy bien y se ve algo tosca, pero en ningún momento te llega a distraer del conflicto o la situación de los capítulos. Los villanos están muy bien para los capítulos que representa y tienen una gran variedad, y los personajes que son los héroes o los compañeros de Peter también están muy bien. No llega ninguno al punto de ser memorable, por decirlo de alguna forma, pero sí llegan a ser empáticos y sí llegas a interesarte gracias a la situación que te presenta el capítulo. Y en rasgos generales es una serie bastante decente, que yo recomiendo ver y que no rompe muchos platos. Un héroe divertido, villanos con motivaciones y un origen variado, destacando sobre todo a los mellizos y Max, situaciones que llegan a agradar al espectador, una animación que ha envejecido mal pero que es tolerable, una banda sonora excelentemente hecha, y el mayor pecado que tuvo es tener uno de los peores primeros capítulos que he visto en mi cochina vida. Yo soy Crow Lucifer y nos vemos en otro video.